Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando. Dándole continuidad en la noche de hoy a una serie de actividades que ya venimos desarrollando desde hace algunos meses, en los cuales estamos trabajando dos textos básicamente. Uno es el libro Esplendor sin Límites, que compila en forma tematizada los discursos dados por Amida Buddha para esta nueva era en la que nos encontramos, y también fragmentos de discursos de distintos maestros de sabiduría y seres de luz al respecto de este ser, es decir, acerca de Amida Buddha. También estamos trabajando, complementando estas actividades con el libro Dorje Supremo de Rubén Cedeño. Están viendo ustedes en este momento en pantalla las portadas de ambos textos. Y antes de proceder y avanzar con el tema de hoy, quiero saludar, por supuesto, a los estudiantes y facilitadores de metafísica que me acompañan en la noche de hoy y que nos vienen acompañando ya desde hace varios meses. Muy buenas noches a todos y también, por supuesto, muy buenas noches a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos saliendo en la noche de hoy a través de la página de Facebook del Grupo Metafísico de Buenos Aires, y eventualmente ya en los próximos días esta actividad será descargada de Facebook y colocada también en la página de YouTube de la Escuela Metafísica de Buenos Aires. Bien, una vez más, buenas noches a todos los que me están acompañando en la noche de hoy. Me gustaría que procedamos inmediatamente con el tema de esta tarde y nos vayamos a la página 23 del libro Esplendor sin Límites, la página donde da inicio el capítulo 3 de Esplendor sin Límites, capítulo que se llama Compasión de Amida Buddha. Lo aclaro porque algunos de ustedes tienen el libro electrónico, entonces cuando damos como referencia el número de la página, a ustedes no les dice nada, no coincide con lo que ustedes están viendo en el libro electrónico. Vamos al inicio del capítulo 3. Quisiera que alguien me ayude leyendo el segundo párrafo. Vamos a ver, Nora Manso. Buenas noches, Fer, buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, Nora. Compasión de Amida Buddha. ¿Cómo podrían las palabras humanas expresar la pura luz que se encuentra en los más altos reinos de la divinidad? Estas palabras son nada en comparación con la radiación que ustedes ahora tienen la oportunidad de sentir. Sin embargo, estas palabras son importantes, pues reflejan y proyectan en el mundo de las formas los ímpetus de la hueste ascendida. Como tales, son herramientas que construyen los primeros pasos de un poderoso puente, un gran puente hacia la libertad espiritual. Muchas gracias, Nora. Bien, en este segundo párrafo, donde podemos conversar sobre varios temas, pero voy a elegir uno en particular, comienza Amida Buddha diciendo algo que puede resultar obvio para algunos, y es que las palabras no pueden expresar, las palabras no son las cosas. ¿Se comprende esto? Que lo han escuchado, se lo han escuchado seguramente a Rubén, está en sus libros, pero esto también es algo que uno puede deducir o puede tomar conciencia de ello a través de la observación. Cuando decimos que las palabras no son las cosas, ¿por qué? Vamos a ver, Jorge Tronca. Y bueno, por ejemplo, la palabra amor, te amo, no significa el verdadero amor
o que ame, sino los hechos, una demostración formal, fáctica del Por amor. ejemplo, ahora, digamos, en sentido literal, la palabra amor, ¿qué es? Una palabra. Es una palabra. La palabra amor es una palabra y el amor es el amor, ¿sí? Pero en el plano humano en el que nosotros vivimos, necesitamos, para que desarrollemos capacidades de comunicarnos de otra manera entre nosotros, un modo tal vez más sutil, ¿sí? Y más veraz, si se quiere, hoy en día usamos el lenguaje verbal y en el lenguaje verbal utilizamos las palabras que a través de sonidos, las palabras simbolizan ideas, pensamientos, pero entonces cuando comunicamos, decimos una palabra, esa palabra es un símbolo que si manejamos o hablamos el mismo idioma podemos codificar para comprender la idea o el mensaje que la otra persona nos quiere comunicar. Pero no significa que la palabra sea, ¿sí?, eso que está comunicando. La palabra es un símbolo para comunicar algo. Ahora, si eso que se está comunicando es veraz o no, eso ya es otro tema. Ahora, no vamos a quedarnos ahí, no quiero hoy detenerme en ese punto. Quiero avanzar un poquito. Cuando dice estas palabras son importantes, pues reflejan y proyectan en el mundo de las formas los ímpetus de la hueste ascendida. Esto es un tema que ya el maestro Saint-Germain en otros libros, sobre todo en los discursos dados en los años 30, menciona, hace referencia a esto y de hecho vamos a leer fragmentos, algunas palabras del maestro Saint-Germain, donde refuerza lo que está aquí comunicando Amida Buddha. Pero me gustaría preguntarles, cuando aquí Amida Buddha dice los ímpetus de la hueste ascendida, ¿a qué se está refiriendo con ímpetus? Veamos, Damián Sorni. Los ímpetus vendría siendo la energía de los maestros. La energía es muy general, ¿sí? Los ímpetus es algo que sí tiene que ver con eso, pero hay incluso otro término que usamos en metafísica que es un término propiamente técnico y que es sinónimo de ímpetus. Vamos a ver Silvina Por ejemplo, Saucedo. ¿Perdón? que algo se utiliza, algo como un ímpetu, se puede decir que es un momento. Exactamente, es un momentum. Aquí está hablando Amida Buddha de los momentum de la huesta ascendida, es decir, de los maestros de sabiduría. ¿Y qué es un momentum? ¿Quién me puede definir qué es un momentum? Sería importante que lo tengan claro porque lo están leyendo continuamente en los textos, sobre todo en los libros de los maestros. Probablemente lo están utilizando y es importante tener claridad en esto. Veamos, Silvina Saucedo, ¿qué es un momentum? ¿Cómo lo podrías definir en tus palabras? Yo lo definiría como un cúmulo de energía, bueno, bien calificado. Obviamente que a veces no se usa de ese modo, pero nosotros estamos hablando de bien calificar la energía y A sobre ver, todo a través de la podemos vibración de la energía. abreviar. En una definición, bueno, podés empezar a decir todo eso que estás diciendo. Bueno, Todo eso está de es más. un cúmulo de, No se oyó, se cortó. es un cúmulo de energía bien calificada. Bien, un cúmulo de energía bien calificada. No está mal. ¿Alguien quiere agregar algo más? Les quiero aclarar que en el diccionario enciclopédico metafísico está la definición, así que si alguien la quiere buscar, la puede encontrar. Veamos Francisco Casquete. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Y si no está, Momen-
Perdona Francisco, y si no está en la versión que hoy en día encuentran en línea, en Metafísica App, en Metafísica App, entonces ya pronto va a estar, con el favor de Dios. Pero si no me equivoco, se encuentra. Alguien puede buscarla, ahí la encontró Virginia Damario. Muy bien. Virginia Damario, vamos a ver primero Francisco Casquete, que le habíamos dado la palabra. ¿Qué puedes agregar al respecto de lo que es un momentum? Es una acumulación de pensamientos, sentimientos y acciones para un propósito. Cuando tú dices eso, esos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones para hacer la guerra, para estafar a la gente, para asaltar un banco, Va para hacer el bien. El momento le se crea quito, para un le quito propósito. poder a todo lo que acabamos de decir. Necesitan, en una definición, ser específicos y claros, porque un momentum tiene un significado exclusivamente positivo. No pueden decir es una acumulación de pensamientos, sentimientos negativos y palabras y acciones, porque eso puede ser negativo y un momentum no es nada de eso. Virginia Damario. Bueno, según la metafísica APP, el diccionario enciclopédico dice, momentum, acumulación de pensamientos, sentimientos y acciones que se construye paulatinamente para conseguir una condición específica que en determinado momento se manifiesta produciendo un efecto esperado por medio de una afirmación con el yo soy, como puede ser yo soy amor, se pueden ir acumulando durante un tiempo acciones, pensamientos y sentimientos que en determinado momento producirán la manifestación de ese amor. Muchísimas gracias, Virginia Damario. Ahí tienen un ejemplo. Creo que la misma definición la encuentran aquí. Sí, si no me equivoco. Es la misma o apenas abreviada. Momentum se puede literalmente traducir como el ímpetu acumulado de una virtud divina. Un ímpetu acumulado o un momentum desarrollado puede ser por un maestro de sabiduría o por cualquiera de nosotros, si hemos desenvuelto a lo largo de nuestra evolución alguna cualidad de manera pronunciada. Acumulación de pensamientos, sentimientos, acciones y decretos que se construye paulatinamente para conseguir una condición específica que en determinado instante se manifiesta produciendo el efecto esperado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un momentum que ustedes conozcan? ¿Posee algún maestro de sabiduría o ser de luz? A ver, Leonardo Bisani. Hola Fernando, buenas tardes. No se te oye. Hola, Sí. hola, Habla lentamente. bien. Lo No, no se oye. Vamos a ver, Dalia Diago o Fernando Arbelo. Denme un ejemplo de un momentum de energía particular acumulado por algún ser de luz. No es difícil la pregunta. Buenas noches. La bendición del señor Maitreya de las 6 de la tarde. Todas las 6 de la tarde, el señor Maitreya hace su bendición. Es un momentum. Eso va generando un momentum, sí, pero el señor Maitreya personifica un momentum de energía, que hasta su nombre significa eso. Estamos yendo a algo muy claro. No me estoy refiriendo a una actividad en particular. Una actividad puede generar un momentum, pero tiene que ser un momentum de una cualidad. ¿Qué cualidad? Paula González. Por ejemplo, el momentum que tiene el maestro Hilarión es el de la ciencia. El de la ciencia, por ejemplo, y del arcángel Miguel, ¿alguien sabe cuál es el momentum particular o uno, tal vez el más fuerte de todos, que ha desarrollado el arcángel Miguel? Sí.
Veamos, Marcela Hernández. Justamente estaba pensando en el Arcángel Miguel, que es la protección del Arcángel Miguel, en los La decretos. protección, muy bien. La protección es el momentum particular que ha desenvuelto el Arcángel Miguel. Los maestros de sabiduría pueden tener varios, aunque tengan uno especialmente más desarrollado, pero pueden haber desarrollado varios de ellos. Bien, el término momentum está extraído de la ciencia, ¿sí? La palabra momentum se utiliza en física como sinónimo de cantidad de movimiento y se calcula, ¿sí? Es el cálculo que se realiza, es el producto, la multiplicación de la masa por la velocidad del objeto en cuestión. Entonces se puede brevemente explicar el momentum con estas palabras. Cuando un objeto muy pesado choca contra otro muy ligero, existe una pequeña transferencia de momentum, es decir, una pequeña transferencia de cantidad de movimiento desde el objeto más pesado al objeto más ligero. Este último sale disparado a mayor velocidad, mientras que el primer cuerpo apenas sufre una ligera desaceleración. Disculpen, pero ahí está mal escrita la palabra. Es una ligera desaceleración. Lo están viendo en el diagrama inferior representado. ¿Qué significaría esto en los hechos concretos? Si lo aplicamos a el sentido que le damos en metafísica a la palabra momentum. ¿Es claro la pregunta que hice o no se entendió? Bueno, veamos si se entendió. Zulma Valfre. A ver, acá yo lo que me doy cuenta que es muy importante el poder de la invocación. La parte pesada ¿Podemos sería... responder a la pregunta que hice? Sí. ¿No divagar? Partiendo del significado que la palabra momentum tiene en física, cuando un objeto pesado choca con otro más ligero, le transmite una cantidad de movimiento que hace que el objeto más ligero salga disparado, mientras que el primer objeto, el que tiene un mayor peso, apenas sufre una ligera desaceleración. ¿Cómo lo aplican ustedes a esto? A una persona que ha desarrollado un momentum en particular, ¿qué efecto tiene sobre los demás? ¿Puedo responder? Sí. Bueno, el efecto que tiene una persona que ha desarrollado un momentum, hablando desde una virtud divina, por ejemplo, la capacidad de precipitación. Una persona que tiene esa capacidad de precipitación, cuando está en grupo, por principio de vibración, es como que los demás lo ven opulente, ven esa capacidad de generar, de precipitar no solamente dinero, sino de lo que necesita o requiere. Entonces, los que están alrededor, ¿sí? Si se ponen a hacer esos decretos, si se ponen, por ejemplo, a hacer esa práctica positiva de lo que son los tratamientos y las invocaciones, pueden también desarrollar eso, esa capacidad de precipitar. Puede ser. Yo diría que la persona que tiene desarrollada, vamos a quitarle, yo cambiaría precipitación por conciencia de prosperidad. Ok. La persona que tiene conciencia de prosperidad le puede transmitir a las personas que están alrededor o que están en contacto con él parte al menos de esa conciencia de prosperidad. No solamente o no propiamente a través de la palabra, a lo mejor no les dice nada, o sí, pero el solo hecho, su propia vibración, radiación, eleva la conciencia de prosperidad de la gente alrededor. La gente empieza a sentir que es posible conseguir, tener, acceder a eso que quiere y que antes pensaba tal vez que no estaba en sus posibilidades económicas. La persona también se lo puede transmitir a través del ejemplo, en su manera de vestir, cuando va y compra algo, cuando viaja. Yo les voy a poner un ejemplo. El primer viaje internacional que yo hice fue con la metafísica.
Bueno, en realidad habíamos viajado en una oportunidad a Brasil de vacaciones con mis padres, pero había sido un viaje, digamos, por tierra, en automóvil, etc. El primer viaje, digamos, más largo que hago, y sí subiéndome un avión propiamente, fue cuando en el año 1992, junto con mi grupo de metafísica en la ciudad de Córdoba, viajamos a Caracas, en Venezuela, a participar de un congreso internacional de metafísica. Allí fue donde tuve incluso la oportunidad de conocerlo a Rubén Cedeño, a Rubén, ¿no? Recuerdo que entre los hoteles, ¿sí?, que se habían ofrecido, que nos habían pasado alguna información, había un hotel que, si no me equivoco, se llamaba Limón. ¿Ok? Y nosotros, bueno, nada, en esa época no era como hoy, que usted se mete por internet, por Booking, y ve las características del hotel y si le gusta o no. Nada, nosotros hicimos la reserva, creo que de una noche, para llegar a ese hotel. Cuando llegamos, ¿qué les digo? El hotel era ni siquiera de una estrella. Tenía como la puntita de la primera estrella. La limpieza dejaba mucho que desear. Creo que no estaban el baño no estaba ni siquiera pintado, no tenía azulejos, era como revoque en bruto. La ducha en el baño no tenía la regadera, o sea, caía un chorro de agua que salía directo del caño, para que ustedes se den una idea de las características y del nivel del hotel. Pero costaba, por supuesto, nada, era baratísimo. Y mi compañero de cuarto y mi persona, que éramos muy jovencitos en esa época, teníamos 18, 19 años, éramos más jóvenes que ahora. Teníamos 18, 19 años, todavía no trabajábamos o trabajábamos medio tiempo. Yo trabajaba medio tiempo con mi papá y medio tiempo estudiaba. No ganábamos mucho dinero. El hotel obviamente no nos gustó. No nos gustaron las instalaciones. No había comodidades, pero el precio, sí, era más que conveniente para nuestro bolsillo, que estaba un tanto ajustado. Y dijimos, bueno, nos quedaremos acá, ahorraremos en hotel. En la mañana siguiente, la persona que era la facilitadora del grupo estaba muy a disgusto del lugar donde se encontraba, dijo, aquí no vamos a permanecer ni un minuto más, porque este lugar es la contradicción de la metafísica. En metafísica estamos predicando la conciencia de prosperidad y quedarnos aquí sería conciencia de miseria. E inmediatamente nos mudamos al hotel donde se desarrollaban las actividades del Congreso Internacional. Entonces, el hecho de estar con esa persona, sí que más o menos, al menos en ese aspecto, por ejemplo, ponía en práctica la metafísica, hacía que usted, digamos, desarrollara un poco más de conciencia de prosperidad de la que tenía. ¿Me siguen? Bien. Entonces, a través de la radiación, a través del ejemplo, y a veces también a través de la instrucción, por no decir incluso del regaño. Me acuerdo hace muchos años, eran tal vez los primeros años en los que Rubén se estaba quedando en casa, se hospedaba en casa en Buenos Aires, que necesitábamos, si no me equivoco, una licuadora. Y yo me fui a comprar mi licuadora a una casa de electrodomésticos. ¿Y qué licuadora compré? La más barata. La más barata, y llego con mi licuadora feliz y contento por lo que había ahorrado. ¿Sí? Cuando Rubén la ve a la licuadora, ya la mira con un poco de desconfianza. Cuando vamos a hacer el primer licuado, la licuadora no funciona o se rompe. Y ahí mismo me lo dijo. Me repito esa frase
que tal vez ustedes también tantas veces han escuchado, no sé si la ponen en práctica o no. La frase que usaba Emmett Fox: para todo lo mejor. Y cuando vayas a comprar un electrodoméstico, cómpralo de marca. Es comprarlo de marca no porque seamos marquistas, es porque si una marca se sabe que es buena, ese gasto que estás haciendo es una inversión, porque sabes que ese electrodoméstico va a funcionarte. De ahí en adelante hemos tratado, ¿sí?, de llevar eso de esa manera, pero les puedo asegurar una cosa: usted compra un electrodoméstico trucho, baratongo, y no sé si a usted le funcione, pero a Rubén no le va a funcionar. O sea, con él va a eso que normalmente falla, va a fallar. Eso pasa. Bien, entonces, ¿por qué? Porque vive en una conciencia de prosperidad. Bueno, y tenemos muchos otros, pero no me quería detener específicamente en esto solamente. La pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál es el ímpetu o cuál es el momentum particular de Amida Buddha? Alberto Lara. Buenas noches. Ser conciencia, ser la conciencia misma. Podría ser, ¿sí? Pero hay uno en particular que es el que hemos estado trabajando a lo La largo de compasión. las actividades. ¿Quién habló? Yo mismo. Ah, La vos com- mismo. La compasión. Bien. Fíjense que en la página anterior, en el último párrafo del libro, del segundo capítulo de Esplendor sin Límites, página 22, nos da el tema del año 1985. 1985 fue el año en el cual Amida Buddha se desenvolvió como espíritu envolvente de la Tierra, es decir, envolvió con su aura, con su radiación a toda la vida planetaria, estimulando en la humanidad el desenvolvimiento de las cualidades particulares de su corriente de vida, es decir, de los momentums que él ha acumulado a lo largo de su extensa evolución. Y el tema del año lo define claramente. ¿Alguien lo puede leer? Veamos Jimena Vélez. Pensamiento forma del año. Visualicen una esfera de cristal No, girando en la... pedí que leyeras el tema del año, Perdón. no Ok. el pensamiento forma. Tema del año. La liberación de la familia humana a través del amor compasivo Hasta ahí. inunda cada corazón. Ok. Ahí está, la liberación de la familia humana a través del amor compasivo. Bueno, podés leerlo todo, discúlpame. Ok. La liberación de la familia humana a través del amor compasivo que inunda cada corazón humano, develando la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin límites. Bien, entonces, ahí está diciendo algo, esa primera parte del tema del año, la liberación de la familia humana a través del amor compasivo. ¿Por qué el amor compasivo libera? ¿Qué es la compasión? Leonardo Bisani, ¿quieres decir algo? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. La- de- Leonardo, no se te oye, no se te Perdón. oye, no se te oye. Resuelve el tema de sonido, pero no se oye. Por favor. Bien. ¿Qué entendemos por compasión? Porque a lo mejor me detengo en esto porque puede ser que usemos las palabras y no tengamos claridad en el significado, en qué es lo que quieren decir. Y si no sabemos claramente qué es lo que significan,
¿qué comunicación estamos estableciendo? Ninguna. Veamos Flavia Bayot. ¿Qué es compasión? Bueno, la compasión, para tener compasión tengo que tener observación de mi entorno, de lo que le sucede a los demás, y ahí tengo sensibilidad. De tener Flavia, esa no te estoy, sensibilidad. Flavia, Perdón. no ¿Ahora? estoy preguntando qué tienes que hacer para sentir compasión, sino qué es la compasión. Y es sensibilidad, es observación. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Alejandra Capuzzi. La compasión implica una acción, porque viendo el dolor, el sufrimiento, buscar de hacer algo para poder asistir, ayudar o darle herramientas al que sufre. Gracias, Alejandra. Damián Sormi, ¿quieres agregar algo? Sí, además de ser una acción, también es un sentimiento, la compasión, que atrae en sí el amor, la empatía y también puede estar atrayendo lo que es la piedad hacia la otra persona. Damián, usaste una palabra que puede ser, al menos en algunos casos, sinónimo de compasión, empatía. ¿Quisieras explicarnos un poquito más qué se entiende por empatía? Empatía es la capacidad que tiene una persona de poder ver lo que le está sucediendo al otro y sentirlo. Eso es la empatía. Ok. ¿Y eso es algo característico en el ser humano, algo innato? Se va desarrollando a medida que uno va creciendo y va adquiriendo conocimiento y va formando vínculos con las personas. Gracias, Damián. Vamos a compartir algunas definiciones de compasión. Aquí tenemos una primera definición que es un extracto de la definición que Rubén da en algunos de sus libros y también en el Diccionario Enciclopédico Metafísico. ¿Alguien quisiera leerla? Vamos a ver, Helga Bert. Gracias, Fer. Compasión. Darse cuenta de las necesidades y los sufrimientos de los demás, sean estos mentales, emocionales o físicos, y auxiliarlos suministrándoles lo que necesitan sin reclamar nada para sí. Rubén Cedeño. Bien. Literalmente, sufrir juntos. Esto ya es otra definición extraída del diccionario. La palabra compasión proviene del latín y el término a su vez del griego. Literalmente quiere decir sufrir juntos. Tal vez sufrir juntos no en el sentido de hundámonos ambos o todos en el mismo pozo. Pero sí, usando el término que mencionó Damián, a través de la empatía, poder sentir, percibir lo que siente el otro, como si lo sintiera uno. Y a su vez, habiéndose dado cuenta del sufrimiento ajeno, de las necesidades del otro, ponerse en acción para liberarlo de ese sufrimiento o para satisfacer las necesidades de esa persona que sufre como si fuéramos nosotros mismos. Y ahí podemos unir dos términos que están bastante cercanos, aunque no son sinónimos: caridad y compasión. La caridad, el primer significado que nos ofrece el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra caridad es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, en la compasión, el hecho de sufrir juntos, sentir lo que siente la otra persona, y entonces ponerme en acción
caritativamente para satisfacer sus necesidades como si fueran las mías, eso se acercaría a lo que la palabra compasión define. Marcela Hernández, ¿quieres decir algo? No, Fernando, era en relación a lo anterior. Habla. Bueno, no, bueno, que yo entendía o sea, se entendía la diferencia entre amabilidad y compasión, donde la amabilidad, Amabilidad. perdón, compasión y empatía, esa es la palabra, perdón. Ok. Y la empatía es donde yo puedo entender el dolor del otro, lo que le pasa, pero llego hasta ahí, solo a entender lo que le está pasando, que está sufriendo físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero no hago nada. Y la compasión es cuando tú ya haces algo por el otro para aliviarlo. Eso es. O sea que no es meramente lástima, no es que tengo lástima por lo que le pasa al otro, pero no hago nada. No, la compasión es sentir lo que el otro le pasa, el dolor, por qué, ya sea emocional, como decía, o físico, mental, pero tú haces algo hay que solucionar esto ahora con esta persona, hay que ayudarlo, tengo que moverme para aliviarles ese dolor, esa aflicción. Esa es la compasión. Gracias, Marcela. ¿Alguien más tiene algo para decir? Qué raro que Estela Vallejo está... ¿Qué fue? ¿Se desapareció? ¿Se le cortó el internet a Estela Vallejos? Felisa Díaz. Felisa. Sí, Fer, estaba leyendo del diccionario que dice aliviar el sufrimiento de los demás. Esto que decía Marcela, no es entender solamente o ponerse en el lugar teóricamente en la situación del otro, sino también generar estrategia para ver cómo puedo aliviar esa situación por la que está atravesando ese otro ser. Y podríamos agregar que es aliviar la situación, aliviar o liberar del sufrimiento al otro con la misma motivación que tendríamos si el que está sufriendo fuéramos nosotros. Estela Vallejo, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Fer. Se me viene a la mente en este momento, así como decimos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso que vos haces por tu prójimo, hacé de cuenta que lo estás haciendo por vos, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo, entre comillas, amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar un reconocimiento, una recompensa, porque en definitiva, cuando hacemos algo por el prójimo, lo hacemos por nosotros mismos. Eso es lo que a mí se me... Gracias, Estela. Vamos a agregar una palabra que es prácticamente sinónimo de compasión, misericordia. Tenemos aquí también dos definiciones. ¿Alguien la quiere leer? Virginia Damario. Misericordia. Concesión de una gracia interna, descargada sobre alguien que la demanda, ya sea que la merezca o no. Rubén Cedeño. Misericordia, sentimiento de piedad que mueve a socorrer, a perdonar, a renunciar a un castigo por bondad, por espíritu de caridad, no por obligación. Esto es una definición dada por otro diccionario. Fíjense que aunque tal vez se utilicen diferentes palabras o se la aborde de diferentes puntos de vista, el significado no difiere. O sea, también cuando se perdona a alguien, a perdonar a alguien es un acto de misericordia, de compasión. Renunciar a un castigo se refiere a no castigar a alguien que tal vez se lo merece, ¿no? O aliviarle el sufrimiento a alguien.
A veces la gente sufre por producto del karma, como por ejemplo cuando padece una apariencia de enfermedad. Los médicos y los enfermeros, o cuando una persona asiste a un enfermo, está realizando una obra de misericordia porque está aliviándole a esa persona un sufrimiento que probablemente está padeciendo por merecimiento, por errores cometidos, por un mal karma generado en el pasado, pero su acción busca aliviar o atenuar ese dolor o ese castigo, podríamos decirlo. Dice, por espíritu de caridad, no por obligación o porque se busca una retribución a cambio. Y las distintas obras de misericordia de las que hemos hablado en actividades anteriores, todas de alguna manera están incluidas. Las podemos incluir aquí. ¿Dónde quiero ir con esto? ¿Por qué la compasión libera? Siempre las mismas manos se levantan. Los demás no tienen nada que decir. Veamos, Paula González, ¿por qué la compasión libera? Y libera porque al moverte a hacer algo por el dolor que el otro está sintiendo, lo ayudás y de esa manera el otro se conforta y deja en cierta medida de sufrir. Sí, Liberar tal el vez dolor. mi pregunta fue incorrecta. Porque indudablemente la compasión puede liberar, al menos hasta cierto grado, al que es objeto de la compasión o de la misericordia. Mi pregunta era, ¿por qué la misericordia libera al compasivo? Porque aquí dice la liberación de la familia humana a través del amor compasivo que inunda cada corazón humano. O sea, no es que va a venir la compasión de afuera para liberar a la humanidad. No, no. Eso que está liberando a la humanidad es la compasión que la misma humanidad experimenta. ¿Por qué la compasión libera al compasivo? Veamos, Paula González, no sé si tienes algo que decir al respecto, si no Sí. pasamos. Libera al compasivo porque la persona compasiva deja de pensar en sus propias situaciones negativas y se vuelca a pensar y a hacer algo por las situaciones negativas de los demás, y eso la repolariza hacia un lugar más positivo. Ya eso es algo, no sé si ustedes lo han experimentado, pero por ejemplo, cuando una persona se siente deprimida, afligida por lo que le ha ocurrido, vaya a los hospitales, vaya usted, ponga en práctica la actividad de la Hermandad de Asclepio, yendo a los hospitales a visitar a los pacientes, a darles confort, aliento, a llevarles un mensaje positivo, ya sea a través de un librito o de un folleto que le regalemos o de nuestras palabras o nuestra sola presencia. Y se te olvida todo. Lo primero que haces es salir de allí dando las gracias de que estás sano. Y te polariza en positivo porque dejas de estar pensando en lo que te falta o lo aparentemente grave que te haya ocurrido y pones la atención en tantas cosas buenas como por ejemplo una buena salud de la que estás gozando. Estela Vallejos. Gracias, Fer. Yo, por ejemplo, un ejemplo que te doy, cada vez que me voy al hogar de ancianas, que con una estudiante estamos asistiendo, nosotras salimos de ahí, no sé si se ponen más alegres las ancianas o nosotras, porque salimos plenas. Nos sentimos felices por lo que le pudimos dar. Y entonces, cada vez que voy con esta chica, con esta estudiante al hogar, para mí es
todo un evento, un preparativo, porque realmente me planifica el dar. No sé si, ¿Por qué te da ese sentimiento de plenitud el dar, Estela? porque veo la felicidad en esas almas, en esos seres, y nosotros les enseñamos al nivel de ellas, porque son todas muy ancianas. Les enseñamos, le damos la enseñanza y ellas nos esperan para que le demos la enseñanza. Felices. Y eso me hace feliz a mí. Gracias, Yo vengo Estela. plena. Gracias por compartirlo, Estela. Felisa Díaz. ¿Quieres contarnos? Felisa Díaz tiene mucha experiencia porque ella trabaja. ¿Podés explicarlo tal vez un poco más? No sé si se trata de una oficina, una institución pública o una ONG, pero vos trabajás activamente. Tu labor cotidiana tiene que ver con atender a personas en situaciones de necesidad. Sí, tengo experiencia de 33 años haber trabajado en la salud pública, 10 años en la parte hospital general y 23 años en el hospital de la madre y el niño. Y esto que dice, primero que pensaba cuando hiciste recién la pregunta es que cuando uno pasa situaciones que en la cotidianidad, que parece que es tremendo, pero en el trabajo, viendo la necesidad o la situación en que se encuentran los otros, se te olvida todo. Eso creo que es la plenitud. Se te olvida porque puedes decir, wow, lo que yo estoy pasando es nada ante esto. Uno tiende a comparar, pero con el transitar de esa cotidianidad uno ya ni compara, sino que genera el dar, y uno no se da cuenta de todas esas cosas. Por ejemplo, leía yo acá los 10 de las 14 actitudes de lo que hay que hacer para no era la compasión, la otra palabra que trabajamos. Misericordia. Misericordia. Yo estuve, creo que es la 9 o la 10, mucho que ver en mi provincia, el trabajar la adecuada sepultura de los FM, que es de los fetos muertos, que en otras décadas no se los sepultaba. Entonces, con la Convención de los Derechos del Niño y mi agenda, y les cuento, no es que no tenía miedo, pero no sé, hoy me pongo a pensar, 20 o 30 años atrás, digo, ¿cómo hice yo para hacer todas esas acciones que hice para que hoy, hace ya unas décadas, que a un feto muerto, así sea una mórula que haya ido a la morgue, tiene que ser sepultado. Sepultada. Creo que es una de las pocas provincias que cumple ese requisito, que es recibir la adecuada sepultura. Y fue alguien que me llevó, yo fui un instrumento nada más. Y después, bueno, todo eso, ahora ya estoy jubilada y como vos decías, trabajo, tengo una fundación que asistimos a las mujeres vulnerables con respecto a la violencia familiar. Esto hace 30 años. Y después una asociación que enseñamos a manipular, a detectar, a saber comprar, a cocinar alimentos sin gluten. Muchísimas gracias, Felisa, por compartir esta experiencia. Cuando Felisa estaba hablando de 14 puntos, estaba refiriéndose a las obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales o físicas y las 7 obras de misericordia espirituales o internas. Una de ellas, una de las 7 misericordias físicas es darle sepultura al desencarnado o asistir al desencarnado. Flavia Bayot. Sí, Fer. Bueno, tengo dos episodios que lo voy a hacer breve. Uno, el Hospital Militar Central, ahí de Cañitas, donde bueno, me atiendo, desde el lado de los médicos y enfermeros, siempre diciéndoles, y con mucho cariño y con mucho sentimiento y con mucha vibración, el agradecimiento por todo el servicio que nos brindan a las personas cuando vamos a atendernos, a asistirnos, cuando yo he pasado por ahí por varias cirugías, llevarle
la lámina del doctor José Gregorio Hernández, explicarles de qué se trata, y realmente cuando vos ves esa cara de gratitud que te devuelven, por así decirlo, la verdad que uno se siente muy, muy pleno, muy lleno, ¿no? Porque te da mucha felicidad también darle un reconocimiento a ellos que hacen una labor incansable, porque yo vengo de madre y de abuela enfermera y sé lo que es ese trabajo, que no es nada sencillo, Ahora, ¿verdad? quiero detenerme un puntito, porque la pregunta, se las recuerdo, fue ¿por qué la compasión o la misericordia libera? Me han hablado hasta ahora en muchos casos de sí, cómo de alguna manera nos olvidamos en el momento que estamos asistiendo al necesitado de nuestras propias necesidades o de nuestros propios sufrimientos o aparentes sufrimientos, que a veces no son, a veces los motivos por los cuales sufrimos, nos damos cuenta cuando asistimos a otros que sufren más, que no son tan graves, ni son tales, ¿no? Y al quitarles la atención, simplemente los olvidamos. Me han hablado también del confort o la plenitud que sienten con el agradecimiento de parte de los beneficiados o los asistidos, o cuando ven el mejoramiento, pero no olviden algo, hay obras de caridad o de misericordia, como puede ser aconsejar, ¿sí?, al que está cometiendo errores, o educar al ignorante, donde no siempre lo que se recibe de parte de la persona, sobre todo en el momento, es tan agradable y tan bonito. Y también seguramente le pasará, por ejemplo, me vienen a la mente a enfermeras, de prestarle asistencia a pacientes que en el momento no tienen un gesto de agradecimiento porque el dolor que están padeciendo es tal que no les permite ni siquiera darse cuenta de la atención que están recibiendo, o no surge de ellos en el momento esa actitud de agradecimiento. Pero vuelvo entonces de nuevo a la pregunta, y no quisiera que me respondan lo mismo. Si me van a responder lo mismo, omitamos. ¿Por qué la compasión libera? No sé si Alberto Lara quiere agregar algo. Sí, Fer, con base en todo lo que han expuesto, pienso yo que la compasión libera porque genera conciencia en las personas. Tú te das cuenta de lo que está pasando en el mundo y de alguna forma también eso es liberador. Al tener, diga, ¿Qué sentido es liberador? Te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. Me doy cuenta de los conflictos bélicos que hay en el mundo y en qué modo me libera eso. o sea, te libera porque tomas mayor conciencia de las cuestiones. Y tomas conciencia. Y Bueno, eso es lo que yo... en mi yo creo que hay reflexión. gente que tiene conciencia, hay gente que vive en una nube de gas y no sabe lo que pasa en el mundo, no sabe ni lo que pasa en su país o en su ciudad. De lo que están pendientes es de dónde se van a ir de vacaciones el próximo verano. Y no saben ni lo que pasa en su continente, ni en el país de al lado. Ven las noticias superficialmente y asumen posturas sin investigar lo que escuchan en las noticias o lo que leen en los periódicos, y viven bastante relajados y despreocupados, creyendo que lo que está pasando en su ciudad, en su país, o en el país de al lado, en el continente en el que viven, no los va a tocar. Esa gente no tiene conciencia de lo que pasa en el mundo y vive tranquilo. Y hay gente que tiene más conciencia porque sí está atento y ocupado a lo que ocurre en el mundo y no está particularmente tranquilo, relajado o libre,
no se siente libre. Pero no es el tema de la actividad de hoy. El tema es, o la pregunta que les estoy haciendo es ¿por qué la compasión libera? Vamos a ver, había levantado la mano en un momento Fernando Arbelo o Dalia Diago. No sé si tienen algo para decir. Y lo hemos hablado 1000 veces. Pero como me doy cuenta que no se percatan de ello, se los vuelvo a preguntar. Arbelo, ¿quieres decir algo o Dalia? Yo estaba levantando la mano cuando estabas preguntando por qué la misericordia libera al compasivo. O sea, lo puedo enfocar como que hay correcta intención de esa persona que está realizando la acción, para que al pensar o sentir y accionar, el trasfondo de todo eso es la correcta intención. ¿Y qué importancia tiene la correcta intención en lo que estamos hablando? Y porque es inegoísta, no estás pensando para ti mismo, para tu propia seguridad, estás totalmente despojado de ti mismo, no sé. Lo que estás diciendo es eso, ese es el punto. El punto es la correcta intención. Fernando Arbelo, ¿quieres decir algo? Sí. Yo voy a dar un ejemplo real que sucedió de una liberación por una persona que tuvo un acto de misericordia y compasión. Es el caso de mi papá. Mi papá, en un momento determinado de su vida, se encontró con la situación de que mi mamá, su pareja, empezó a tener una enfermedad degenerativa. Y entonces él empezó a cuidar ese cargo de mi mamá. Y así pasó 7 años, casi que postergó todo en su vida para atender a mi mamá en una enfermedad degenerativa que termina siendo el último año postrada en una cama. Mi papá tenía que hacer todo, a contramano de lo que le aconsejaban los médicos, que era que la interne en algún lugar y que que él también es un ser humano, que siga su vida y que la vaya a ver. Mi papá postergó todo para mi mamá. La atendió hasta el último día que estuvo mi mamá con vida, la atendió como los ojos eran para mi madre. Cuando mi mamá fallece, la preocupación de mi persona y mis 2 hermanos era qué va a pasar con papá, con el viejo, porque estuvo toda la vida, 7 años dedicado a mi mamá y ahora mi mamá ya no estaba, que podía caer la lógica sería que caiga en una depresión o en algo así. Todo lo contrario. Empezó a hacer todas las cosas que no hizo en su vida, que siempre le gustaron, empezó a hacer actuaciones, fue a teatro, empezó a viajar. Tenía la liberación interna de haber hecho lo correcto durante 7 años. Porque nosotros tomamos por natural lo que es la humanidad, lo que expresa la humanidad promedio. Pero la naturaleza del ser humano es las virtudes. Y todo aquello que hacemos distinto a las virtudes, internamente nos va generando o traumas o problemas o cosas. Porque una persona que es compasiva está haciendo empatía con el dolor del otro. Si mira para el otro lado, no hace nada, internamente un dolor, una vergüenza interna le va a pasar. Pero cuando vos haces lo que tenés que hacer, estás libre porque es lo correcto. O estás sembrando las causas para pasar por lo mismo, para que cuando se encuentren en una situación de necesidad se haya abandonado. Está generando mal karma. Y al respecto de la correcta intención, la intención es lo que determina si la acción va a generar mal karma o buen karma. La única intención o motivación que no genera mal karma, ningún tipo de mal karma, es la compasión. Por eso es que la compasión libera al compasivo. Y la frase que vivimos leyendo en los libros, el amor liberador del fuego violeta, es el amor compasivo del fuego violeta. Y es el motivo por el cual el señor Gautama Buddha dice que ningún estudiante de las enseñanzas del maestro Saint Germain
ha logrado manifestar plenamente la libertad y la transmutación del fuego violeta, porque ninguno se ha tomado el trabajo de convertirse en una encarnación de la llama de la compasión, porque lo que libera es la compasión. Hasta cuando están ayudando a otros, si están ayudando a otros y esperando el agradecimiento de los demás, si están esperando la sonrisa y ver los resultados de esa acción en el beneficiario, están apegados, y ese apego va a generar una dosis de sufrimiento y es mal karma. Vamos. Es hilar fino. Pero por eso hay tanta insistencia en el tema de la compasión. Porque las únicas acciones que no generan karma son las que se realizan en beneficio desinteresado a los demás, sin buscar nada a cambio. Amando a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y entonces hay que vivir en la atención y en la observación en cada una de nuestras acciones cuál es la motivación detrás de esta acción. E ir purificando esa motivación. Porque obviamente no es extraño que haya intereses personales en ello. ¿Hay comentarios al respecto de esto? No sé si a ustedes les parece importante. A mí me parece lo más importante de la vida. Veamos, vamos a ver. Alberto Lara, que te dejé creo que con la palabra en la boca. Sí, la información que estoy recibiendo es muy buena. Siempre he tenido o he querido saber sobre o entender un poco mejor qué es la compasión o qué es dar o qué es el amor como tal. Y hoy prácticamente con lo que tú estás exponiendo me queda muy claro cuál es el nivel que se debe tener y cómo uno debe saber vivir. En verdad, muy agradecido por la información, es muy buena y estoy muy agradecido con todos ustedes porque, ¿para qué? Es una duda que siempre he tenido y creo que aquí lo tengo muy claro. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Alberto. Liliana Caputo. Sí, dale, Liliana. Sí, lo tengo que activar. Estaba tratando de asociar y entender cada uno de los términos, como puede ser la compasión, la empatía, la misericordia. Entonces, a partir de ahí, puedo entender que la compasión tiene en sí la empatía, que no hay compasión sin empatía, y que la misericordia es ese sentimiento. La compasión es como que va más allá. Y lo que libera justamente es del egoísmo, del obstáculo que tenemos que vencer para lograr, digamos, ser esa autoconciencia. Porque Ahora, lo mientras importante no es que nos quedemos en las palabras. Si nos volviendo al inicio de la actividad, si nos quedamos en las palabras no son las cosas. Nos pasamos la vida hablando de la compasión, de la misericordia, de la conciencia de prosperidad y seguimos viviendo con conciencia de miseria y en la insensibilidad. El miércoles pasado, Rubén en su actividad se detuvo en la primera regla o el primer precepto de la vivencia interna, el primer precepto del sendero espiritual, que es mata la ambición, pero vive como viven los ambiciosos o trabaja como trabajan los ambiciosos. Es de lo que estamos hablando. Solamente que o lo podemos ver desde un aspecto, son diferentes redacciones para abordar lo mismo. Mata la ambición, se mata la ambición desenvolviendo la compasión. Que la motivación que nos impulse a actuar y a trabajar como los ambiciosos tiene que ser la compasión.
Ok, pero para Pero no eso, hacemos nada si hablamos de la compasión y no trabajamos como trabajan los ambiciosos. Vamos, Estela Vallejo, ¿quieres agregar algo? Sí, también yo estaba pensando en la actividad de Rubén del miércoles pasado, Sí. maravillosa la actividad, y se me vino a la mente eso último que dijiste, que si esperamos algo a cambio, esas actitudes egoístas nuestras. Y yo digo, siempre digo, porque también a mí me surgen, ¿viste? Bueno, y cuando me surgen, yo pongo el pie en el freno y digo, ¿por qué esto? Empiezo a analizar, porque si me surgen es para que yo las pueda transmutar a esas actitudes egoístas, ¿no? Y transformarlas, positivizarlas, haciendo todo un trabajo de transmutación. O sea, vivir en estado de observación, matar la ambición, pero trabajar como trabajan los ambiciosos en estado de observación para ir transmutando lo que yo Sí. veo que surge. Hay que hacer esa observación, es correcto esfuerzo, o sea, el hacer el esfuerzo positivo por ir matando la ambición y a su vez trabajando como los ambiciosos, desenvolviendo una correcta intención, una intención compasiva, una motivación compasiva. Quiero volver sobre un tema que fue el tema con el que iniciamos la actividad. Les recuerdo que lo primero que leímos del libro Esplendor sin Límites al inicio de la actividad fueron estas palabras de Amida Buddha. Dice, estas palabras son importantes, pues reflejan y proyectan en el mundo de las formas los ímpetus, los momentums de la hueste ascendida. Como tales, son herramientas que construyen los primeros pasos de un poderoso puente hacia la libertad espiritual, porque a través de la compasión, ¿sí? Vamos en esa dirección. Vamos entonces a estas palabras del maestro Saint Germain, que ustedes las encuentran en el tomo 3 del Sagrado Libro del Yo Soy. ¿Quién gustaría leerlas? Veamos. Sandra Enríquez, que creo que no has participado todavía. Gracias, Fernando. Gracias. Cada palabra de estos libros que han visto la luz gracias a los mensajeros está cargada con la conciencia, las cualidades y los poderes de los maestros ascendidos. Si las personas entendieran esto y, al leer estos textos, sintieran cómo las virtudes entran en sus mundos emocionales y actúan allí, todos podrían elevarse rápidamente hasta obtener nuestros ímpetus, lo que permitiría que el poder de la vida se derramara sin reservas. Saint Germain. Muchas gracias, Sandra. Cuando habla de nuestros ímpetus, de nuevo, ¿de qué está hablando? Marcela Hernández. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron mudas? Honora Manso. Sí, ahí está hablando de la radiación que los maestros imprimen en esos discursos. Cuando hablar de eso, habla de nuestros ímpetus, fue lo primero que tocamos hoy. ¿Qué son esos ímpetus? la energía acumulada de poder, ¿Cómo se llama eso? la acumulación, la acumulación del poder, o como lo definíamos, como la aceleración. Los momentums. Que los libros con la enseñanza están cargados con los momentums de los seres
que comunicaron esa instrucción. ¿Por qué? Porque cuando usted lee un libro, usted se conecta en los planos internos con el estado de conciencia del autor en el momento en que escribió ese libro o en que comunicó eso. Eso, sea el que sea el autor, un maestro de sabiduría, un ser cósmico, un ser humano. Usted cuando lee los libros se conecta con eso. Si el autor es una persona que tiene vivenciado eso que escribe, es decir, esas palabras que ha escrito son el reflejo y la proyección en el plano físico de los ímpetus, de los momentums que él ha acumulado, usted se conecta con eso. Y esa es la magia de los libros de metafísica. Ese es el motivo por el cual usted toma los libros de Connie Méndez y se siente positivo. O toma pilares de la metafísica y se conecta con ese positivismo, con esa claridad de cómo aplicar los principios universales. Por ejemplo, de la constitución humana, de cómo usar los rayos, y todo le parece fácil. Lo lee Metafísica Avanzada y le parece que el tema de los planos de manifestación y de los esquemas de evolución es lo más fácil de esta tierra. Porque eso es lo que el autor deja impreso en ello. Y es lo que pasa cuando lee usted los libros, por ejemplo, de Saint Germain. Dígame, les puse esta cita porque estoy revisando en este momento la traducción del libro Los Hombres del Minuto para la nueva edición que vamos a sacar del libro, que a propósito ya les he comentado que va a salir publicado con otro nombre, por motivos que ya explicamos y explicaremos oportunamente. ¿Y qué pasa? Esa instrucción que coincide con lo que el maestro Saint Germain explica en el capítulo Avatar Grupal del libro Llama de la Libertad. Corresponde al segundo bloque de instrucción del Avatar Grupal, que es la enseñanza descargada a través de Guy Ballard en los años 30, en los cuales se descargó con esa enseñanza a través de esas palabras el aspecto poder de la invocación del rayo violeta, es decir, el aspecto azul, poder de la invocación dentro del rayo violeta. Y usted lee los libros y siente el poder. A tal punto que llega un momento donde usted empieza ya a sentir agitación, por no decir casi una especie de taquicardia, y hay momentos en los que uno tiene que parar porque ya no puede más con la intensidad de la energía, porque uno se conecta con ese aspecto poder en la conciencia del maestro Saint Germain, o en la conciencia del maestro que está hablando, o del propio Guy Ballard, ¿sí? Godfrey Ray King, que esa es la energía de él. Bien, entonces, me voy a detener sobre una frase que se la subraya. Dice, cada palabra de estos libros que han visto la luz gracias a los mensajeros. A lo largo de el último siglo, los últimos 140, prácticamente 150 años ya, desde que se empezó a descargar la enseñanza del avatar grupal, la enseñanza para esta nueva era. Se ha ido cambiando y evolucionando la terminología. ¿Por qué? Porque hay términos como, por ejemplo, el término mensajeros, que de hecho en esta nueva edición lo vamos a cambiar. Yo ahora se los dejé, pero esto, porque todavía no hemos decidido
por qué término lo vamos a reemplazar, ese término de mensajero ha caído en desgracia. Y hoy en día usted, hasta en las redes sociales, encuentra gente que se autodenomina mensajeros de los maestros ascendidos y lo que son es unos vulgares mediums, que lo que están es atrapados en el plano astral inferior, utilizados por las fuerzas del otro lado, por las fuerzas de la oscuridad, por la energía siniestra, que lo que busca es confundir a la gente. Por eso no se puede seguir usando la palabra mensajero. Ahí a quien se está refiriendo es a los facilitadores, a los comunicadores de la enseñanza, pero específicamente Saint Germain ahí se está refiriendo a dos personas con nombre y apellido, que son Guy Ballard y su esposa Lotte Ballard. No se está refiriendo a nadie más. ¿Qué fueron los que en su momento, motivados por la compasión, trabajaron como trabajan los ambiciosos por lograr que esa enseñanza que los maestros querían descargar y ofrecerle a la gente llegara al máximo de personas posibles y de la mejor manera posible? Hicieron un trabajo extraordinario. Ahora, ellos ascendieron o desencarnaron hace mucho tiempo, décadas. Y ustedes, nosotros, los que nos están viendo, y miles, cientos de miles o millones de personas más, han tenido acceso a esta literatura, por ejemplo, en idioma español, en lengua castellana, e incluso en otros idiomas, en italiano, francés, inglés, gracias al trabajo de personas que también tienen nombre y apellido y que han trabajado como trabajan los ambiciosos, primero por conseguir ese material. ¿Sí? Podemos empezar hablando por Connie Méndez, que Connie Méndez fue la primera que comenzó a traducir estos textos al castellano. Al menos el libro de oro de Saint Germain, Misterios develados, La mágica presencia, las meditaciones diarias, junto con Katiuska Cordido y la asistencia del grupo de estudiantes que los ayudaban, porque ellos no trabajaban solos en esto, entre los cuales estaba Rubén. Y cuando ya Connie Méndez no estuvo, Rubén Cedeño tomó la posta de esto y hasta el día de hoy, y se ocupó de ir a las fuentes de esta instrucción para conseguir los originales de estos libros. Y que los originales de estos textos que estaban en inglés o están en inglés fueran traducidos, publicados, subtitulados, tematizados. Y los que hemos tenido la oportunidad de participar de esto ya desde los años 90 y los que se han ido sumando, traductores, correctores, la gente que colabora en las editoriales y ustedes los facilitadores que también trabajan comunicando esta enseñanza, son un factor que condiciona o permite que esta instrucción se multiplique, se difunda, se expanda, porque Saint Germain y los maestros no vienen a hacer la traducción, a revisar los libros, a diagramarlos, mandarlos a la imprenta, a distribuirlos en las librerías o entre los grupos de metafísica, ni atienden las mesas de libros en las actividades que ustedes comunican cada semana. Eso lo hacen personas con nombre y apellido. Y se expande más o menos esto en la medida
en que ustedes tengan más o menos compasión. En la medida en que esa compasión los empuje, los estimule a trabajar como trabajan los ambiciosos o a trabajar como trabajan los mediocres. Cuando yo tuve la oportunidad, cuando yo conocí la metafísica no me interesó más nada. A mí no me interesó estudiar más nada, nada más. Yo estaba estudiando música en ese momento, en el conservatorio y en la universidad. Yo me olvidé de la música, me olvidé del conservatorio y me olvidé de la universidad. Simplemente dejé de asistir a la universidad y al conservatorio, y no porque tomé una decisión, sino porque me coincidían con los días en que había actividades de metafísica y no tenía ni que pensarlo, me iba a la actividad de metafísica. Y cuando conocí de las fuentes donde se podían conseguir los originales de estos textos, hice todos los esfuerzos, y acá hay personas que ayudaron, para adquirir ese material o para viajar y conseguirlo. Acá está, por ejemplo, Fernando Arbelo, Alejandra Capuzzi, que años atrás nos acompañaron en los Estados Unidos en un viaje, y cuando entramos a las librerías donde se conseguía buena parte de este material, compramos todo lo que había a disposición para el grupo. Y años después, cuando supimos dónde podíamos conseguir buena parte de lo que nos falta, o todo el resto que nos faltaba para tener en nuestra biblioteca, en la biblioteca de ustedes, todo el aval descargado por la jerarquía espiritual para esta nueva era, hicimos el viaje para conseguirlo y tenerlo. Y en la casa de ustedes, en Buenos Aires, y en la computadora que estoy utilizando en este momento, porque ese material lo digitalizamos todo, e hicimos copias para no correr el riesgo que se pierda nada, tenemos todo, todo, todo. Todo el primer bloque del avatar grupal, todo el segundo bloque y todo el tercer bloque. Todo. Eso no se consiguió trabajando tibiamente. Y se los digo, ¿por qué? Porque por muchos motivos. Uno, porque es una responsabilidad. Yo lo siento como o lo considero una responsabilidad. No dejar la encarnación sin lograr que por lo menos todo esto, lo que falta, y que es bastante, esté al menos en castellano, bien traducido, tematizado y publicado. Y lo que podamos hacer en otros idiomas, avanzar tanto como sea posible. Ahora, cuando veo en estas actividades en las que estoy trabajando casi exclusivamente con facilitadores, y facilitadores que no son nuevos, porque ninguno de ustedes es nuevo, y se les hacen preguntas sobre esta enseñanza, y trastabillan. La semana pasada les pregunté sobre los rezagados. Preguntarles sobre los rezagados, o mejor dicho, la pregunta fue ¿por qué Sanat Kumara vino a la Tierra?
Y a duras penas, una o dos personas levantaron la mano. Y a duras penas respondieron. Y cuando les pregunté por los rezagados, ni hablar. Hay aquí gente que o no levantan la mano por estúpidos o porque están distraídos o simplemente lo ignoran. Si ignoran eso, ignoran que estamos en emergencia. Y si ignoran que estamos en emergencia, no saben nada. No saben ni por qué están donde están. Y yo me pregunto, ¿y por qué tienen todo esto, todo este tesoro en sus manos y no se molestan ni en estudiarlo? ¿Cómo van a ser unos comunicadores de la enseñanza brillantes esos estudios mediocres? Estela Vallejos, ¿quieres decir algo? Sí, Fer, gracias. Tenés razón lo que decís y yo también pienso, ¿no? Y digo, porque a mí me pasa, no solo estudiar, decimos la palabra estudiar, pero es reflexionar, es meditar, es conectarnos con el autor. Estela Vallejos, ni siquiera los leen a los libros. ¿En qué van a estudiar o qué van a reflexionar? Ni siquiera los leen. Porque yo Si digo, los publicamos, y me provoca a veces hacer como hizo María, como Rubén nos cuenta, hizo en una oportunidad María Luisa Rodríguez cuando tradujo por primera vez al castellano las memorias de la Madre María, hicieron el curso y el libro estaba ahí en las mesas y nadie lo compraba. Y se los dijo, este libro yo ya lo tengo, ya me lo sé, esto no lo publique para mí. Esto lo publiqué, hemos publicado para ustedes. Y si ustedes no lo van a comprar, no les traducimos y no les publicamos nada más. Estoy trabajando este libro de Amida Buddha, Esplendor sin Límites, porque lo publicamos hace más de 10 años. Y obviamente, nosotros en la editorial muy fácilmente podemos tener un control de qué ha hecho la gente, si la gente lo tiene y no lo o no lo tiene. Entonces digo, vamos a dar la actividad para que por lo menos en la actividad lo lean. Porque si ni siquiera compraron el libro, mucho menos lo han leído. No saben ni de qué va. No lo están valorando. No digo todos. No lo voy a meter a todos en una bolsa. Pero muchos lo están ignorando. Y no están valorando lo que tienen en las manos, el tesoro que tienen en las manos. Y si no valoran el tesoro que tienen en las manos, ¿cómo van a valorar a aquellos que han trabajado y trabajan por ponerles ese tesoro en las manos? Menos. Por eso los maltratan. Por eso hablan mal de ellos. Por eso pegan un portazo y se van traicionando como algunos lo han hecho.
que no son muchos, pero los hay. Quiero avanzar a otro escrito, a otras palabras del maestro Saint Germain, y que hace referencia, en este caso, a esos mensajeros. ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a ver Francisco Casquete, por favor. Gracias, Fernando. Crítica. Algunos individuos han tratado de difundir comentarios destructivos y discordantes acerca de los mensajeros y de esta obra. Perdóname un segundo, Casquete. Perdóname un segundo, Francisco Casquete. ¿Sí? Pero me voy a volver a donde estábamos. ¿Sí? Porque ustedes, por ejemplo, en Ecuador, tu persona, aquí está también, hay 2 o 3 personas más del Ecuador. Está María Luisa Mariscal, está Sidney, está Alberto Lara. Ustedes tienen una responsabilidad en un país. Porque son ustedes los que saben de la existencia de estos libros. Y cuando hablo de los libros, no hablo solamente de los libros de Saint Germain o de los libros de los maestros. Hablo de los libros de nuestros facilitadores, de Rubén, los libros de Emmett Fox, que siempre, siempre han existido los estudiantes que hacen comentarios, explicaciones a lo que los maestros han dado. Es más, Jesús, cuando ascendió, no había dejado nada escrito. Lo que tenemos lo hicieron todos los que vinieron después, o sus estudiantes. Incluso algunos que ni siquiera lo habían conocido personalmente, como fue el caso de San Pablo, que ampliaron, interpretaron, tomaron de las palabras de Jesús y desarrollaron toda una teología, toda una enseñanza. Tanto es así que la mitad del Nuevo Testamento son los escritos de San Pablo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, ahí hay más palabras de San Pablo que de Jesús. Porque San Pablo tomó de lo que dijo Jesús y lo desarrolló. Y le aportó de lo suyo, de su corriente de vida, de lo que Dios tenía para decir a través de él. Pero eso no pasó solamente en el catolicismo o en el cristianismo, que luego en 2000 años de cristianismo, ¿cuántos autores, cuántos santos no han escrito? Y sus libros son más extensos que el Nuevo Testamento. Todos. Lo mismo ha pasado en el Buddha-dharma. Cuando hablamos de Nagarjuna, de Aryasanga, por citar a los más famosos o los más conocidos, que son encarnaciones, que fueron encarnaciones de seres que hoy en día son maestros de sabiduría, como el maestro Kuthumi, que fue en una encarnación anterior Nagarjuna, o el maestro Yual Kul, que fue en una encarnación anterior Aryasanga. Ellos tomaron de los discursos del señor Gautama Buddha y los desarrollaron. Incluso los libros de Maitreya, los libros que Maitreya le dictó a Aryasanga, los 5 libros de Maitreya, no son más que análisis, ampliación, aclaración de los discursos de Gautama. Todos.
Eso es lo normal. Y además de eso, darle un ordenamiento. Porque nosotros, en el caso que a nosotros nos ha tocado vivir y nos sigue tocando vivir, Rubén Cedeño, además de sus comentarios a las instrucciones dadas por los maestros en los 3 bloques de enseñanza del avatar grupal. Ahí hay comentarios, simplificación, elaboración de programas de estudio, ampliación, incluso con información cultural relativa al arte, relativa a la música, relativa a la historia. Algo que en el pasado, los que hoy en día son maestros, como Hilarión, Juan el Amado, el maestro Kuthumi, el maestro Yuval Kul, hicieron, a su vez, con sus propios maestros. Entonces, vamos ahora a estas palabras del maestro Saint Germain al respecto de la crítica. Algunos individuos han tratado de difundir comentarios destructivos y discordantes acerca de los mensajeros y de esta obra. Estaba refiriéndose en su momento a algo que estaban haciendo con Guy Ballard y con la señora Ballard, y con el trabajo que ellos estaban llevando adelante en ese momento. Pero esto se lo puede aplicar usted perfectamente a los que hoy están llevando adelante esta obra de difundir las enseñanzas del maestro Saint Germain y de la jerarquía para la nueva era, porque no son muchos. Ustedes no conocen a nadie más. Y yo tampoco. Porque quienes tenían estos originales, y acaso los tienen aún en el idioma en que fueron descargados, los tienen durmiendo en sus bibliotecas y no están haciendo con eso nada para que la gente se entere. Nada, nada, nada. Algunos individuos han tratado de difundir comentarios destructivos y discordantes acerca de los mensajeros y de esta obra. La necesidad actual es apremiante. Y si no, miren las noticias. Creo que es evidente que las necesidades mundiales son apremiantes. O ustedes forman parte de los dormidos que lo único que están pensando es a dónde se van a ir de vacaciones el próximo año. ¿Pueden ustedes entender cuán trágico resulta que criaturas maliciosas intenten apartar a la gente de esta luz cuando ella representa la protección del mundo? Silencien esos comentarios donde quiera que vayan y no permitan que estas cosas afecten la gloria de la liberación para ustedes y el resto de la humanidad. Si permiten que estas situaciones destructivas continúen, todos ustedes pagarán las consecuencias.
Esto no es un alegato para dar a entender o hacerle creer a alguien que un comunicador o un facilitador X sea perfecto. Pero es que la perfección o la idea de perfección no existe. Todos nosotros somos personalidades. A Guy Ballard, hoy en día, lo llaman con el nombre de un maestro ascendido e imaginarán que es algo así como alguien perfecto. Pero cuando estaba encarnado, había gente que le encontraría defectos y le encontrarían errores, como se los encuentran al Papa hoy en día. Ahora, como está en un hospital y no se sabe si va a salir del hospital, ya no le ven tantos defectos. Y probablemente cuando desencarne digan que era un santo y hablan de sus grandes cualidades, pero cuando estaba vivo hablaban pestes de él. Y le buscaban o le encontraban los defectos. Ahora, hay que ver qué es lo que esa persona, esa personalidad o esas personalidades están haciendo y lo que ellas representan. Es que si esas personas que si usted predispone al público o a alguien en contra de esas personas y esa persona acepta las críticas, acepta el chisme, acepta la difamación y le da crédito, se está inconscientemente cerrando la puerta a sí mismo a ser parte de un avatar grupal. No sé si tienen algo para decir. Si vos, Arbelo, tenés algo para decir. Bueno, no, que esto también lo veníamos conversando mucho acerca de un suceso de cuando fuimos a Mendoza hace 3 semanas con Rubén, 3 semanas, un mes. Del hecho de la gente separarse, de que hablan o les encanta porque es los últimos temas que estuvimos echándole cabeza a la metafísica con el congreso del año pasado del avatar grupal, pero no entienden que cómo trabaja un avatar grupal, que es en una sola conciencia, trabajando en un grupo, y la gente se divide en características tan básicas humanas como tengo razón y yo tengo la razón y vos estás equivocado. Eso es una separación. No encontrar puntos de unión, no saber que los trabajos mancomunados entre las personas tienen cabezas que dirigen y uno se suma a ese trabajo. No sé, hay cantidad de situaciones pasaron últimamente donde veo a esa gente que se termina separando o se siente excluida o por un chiste que te dicen en una actividad, te llaman en la semana, que por qué me agrediste y se separan, o sea, y uno va feliz a la actividad y bueno, vos para me conocés hace mucho, pero yo soy medio inocente por ahí en esas cosas. Y yo para mí todo es una felicidad ir a la actividad. Y para otras personas termina la actividad, se levantan y se van. No disfrutan del comer con el facilitador o conversar en la semana con un compañero. Son son como vicios de esas personas. Iba a decir personalidad, pero por ahí esa palabra está muy gastada. De las personas que viven muy en el suyo chiquito, separados y donde es su propio mundo. Si a veces cuando tocamos estos temas hablamos de que vamos hacia la unión de conciencia dentro de conciencia, es entender que el otro soy yo
Entonces no es yo tengo razón o no tengo, es encontrar puntos de unión y avanzar. Y si alguien que yo considero que tiene una lucidez un poco más grande que yo, aunque sea mí, lo que sea, como cuando vos elegís de corazón un facilitador, un facilitante, escuchalo, porque de esto hablaba particularmente con esta situación que pasó en Mendoza, donde me llamaba para convencerme de que ella tenía razón y que la cabeza no tenía razón. Fernando, ¿en qué? Te voy a decir, hubo unas situaciones donde esta persona que invita a su facilitante de ese momento, le organiza las comidas, todas las comidas salen mal, aparece gente con libros impresos en la mano, cantidad de situaciones que están Con libros todas impresos en la mano, ¿qué querés decir? fotocopias. Con fotocopias. Sí, me lo imagino. Fotocopias. Ok. O sea, 1000 situaciones que son para que te marques. Pero ni siquiera con un hecho concreto puntual. Hay dos cosas que hablé con esta persona y que creo que fueron como las más importantes que le dije. La primera es mínimo, si vos lo considerabas o lo considerás tu facilitante es porque le tenés un respeto por su visión del mundo o su visión de esto que estamos estudiando. Entonces, es más probable, él se puede equivocar, pero es más probable que tenga razón que vos. Mínimo, hacé silencio, bajá la personalidad, tómate una semana de repensar, no salgas como un tigre a romper los 20, 30 años que estuviste al lado de una persona que te lo dio todo. Los libros que lees, las palabras que repetís son digestos de ese Y ser. gestos. Y lo segundo, cuando insistió, para que entienda la gravedad de lo que estaba haciendo, le dije, mira, no me hables más de esto, de que vos tenés razón y la otra persona se está equivocada. Porque si te sigo escuchando, corro riesgo, esto para que entienda kármicamente lo que puede generar. Si vos seguís hablando, corro el riesgo de que me convencés. Y si vos me convencés de que esa persona está equivocada, yo a esa persona no la disocio de su obra. Quiere decir que su obra está equivocada. Tengo que llegar a Buenos Aires y quemar esos libros. ¿Y vos te vas a hacer cargo de haber sacado un alma de este camino? Porque a cada persona que convenza de lo que estás hablando, la vas a sacar de esto. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Hay que estar muy seguro para interactuar con otra persona, con otra alma. De que a donde la lleve siempre sea mejor, no a peor. Sí, son situaciones en las que la vida te pone a prueba. Pone a prueba requisitos que son parte del sendero, que son cualidades que se deben desenvolver, como por ejemplo el discernimiento. Yo me he encontrado en alguna situación con otros actores, pero con discursos similares, en los que una persona me planteaba, por ejemplo, que este facilitador, vamos a hablarlo con nombres y apellidos, que Rubén Cedeño estaba tratando de dividir y separar la metafísica en Argentina. Digo, pero a ver, si la metafísica en Argentina existe porque Rubén vino a la Argentina. La metafísica en Argentina es él, tiene una causa, que es él. ¿Cómo le va a querer dividir? Pero yo hice silencio y pasé, porque la persona que me lo estaba diciendo era una persona muy querida para mí. Y pasé semanas observando lo que ella me había dicho. Observándola a ella, observando a Rubén, observándola a ella, que decían, de qué hablaban, cómo se movían. Hasta que no me quedó ninguna duda al respecto. Y cuando volví a verla, se lo dije, mira, vos me dijiste esto. Yo no sé si Rubén quiere dividir la metafísica en Argentina. La verdad es que lo observo y no lo veo. No veo ninguna palabra, ninguna actitud, ningún gesto de parte de él que vaya en esa dirección. Pero vos sí la querés dividir, y es obvio. Porque es muy común que estas personas acusen
a los demás de lo que ellas hacen. Acusan a los demás de agredir cuando son los agresores. Acusan a los demás de abandonar cuando son los que abandonan. Pero siempre está la oportunidad de que nos dé el tiempo de descubrir quién tenía la verdad y quién no. Y es tomándonos de las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y también por las palabras de Gamaliel, del maestro de San Pablo, que cuando querían llevar a juicio a Jesús y condenarlo, les dijo: si esta gente, y después a los discípulos de Jesús, a San Pedro y más, si esta gente tiene la verdad, no importa lo que hagan, no los van a poder destruir. Si Dios está detrás de ellos, no van a poder destruirlos. Y si Dios no está detrás de ellos, eso se va a disolver solo. En cualquier caso, no vale ni la pena esto que ustedes quieren hacer, atacar y destruir a los demás. Ahí no hay ninguna correcta intención. Pero sí es importante, cuando se escuchan este tipo de comentarios, de críticas y de juicios, usar el discernimiento, que es el primer requisito y sigue siendo el primer requisito del sendero espiritual. Estela Vallejos, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, Fer. Respecto a lo que acotó Fernando Arbelo. Yo no sé lo que pasó porque yo no viajé a Mendoza, pero sí hay algo que dijo Fernando que yo siempre tengo acá, porque a mí se me grabó a fuego desde la primera vez que escuché de Rubén. Ojo, que nosotros nos movemos con almas. Ojo con lo que hacemos con esas almas. Y como dijo Fernando, ¿quién se hace responsable de si vos le guías mal a un alma? Eso para mí es muy fuerte y es algo que tenemos que tener grabado a fuego en nuestro corazón. Ojo que nos movemos con almas. Nosotros no podemos estar en la pérdida de tiempo de la crítica y de intentar sacarle del camino a nadie. Ojo que nos movemos con almas. Y para mí basta y sobra la palabra de la persona de una de las personas de quien yo aprendo todo lo que aprendo en este sendero. Estela Vallejos, no solamente vos, todos nosotros. ¿Qué es lo que esa persona que acusa y que le decía a Fernando Arbelo, esta persona está equivocada? ¿Qué es lo que ella le está ofreciendo? Porque ¿qué es lo que Rubén les ha y nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo? Ya lo saben. Todo lo que ustedes conocen y saben de metafísica, toda la bibliografía, el material al que han accedido, han tenido acceso gracias a él. Porque creo que no equivocarme, déjenme que los vea todos, creo no equivocarme. Ninguno de ustedes aquí antes conocía nada de esto, y si conocían algo era muy poco. La humanidad, y eso lo puedo ver, vivo en un país donde la metafísica es algo relativamente nuevo.
y donde lo que reina son los buscadores, los ricercatori. Acá la gente está, en la mayoría de los casos, en el periodo de la búsqueda, de la vivencia interna. No tienen ningún discernimiento, ninguna guía que les diga por dónde ir. Y por cada libro que es una buena fuente que leen, tienen 10 libros que son basura y que está llenando de porquería sus inconscientes. Están en esa etapa que tan poéticamente describe La Voz del Silencio, cuando dice que debajo de cada flor hay una serpiente enroscada, lleno de operadores holísticos que lo que buscan es sacarles el dinero. Tanto dinero como puedan. Y que a cambio no les ofrecen nada, solo basura. Y ustedes han tenido la fortuna o el buen karma de dar con alguien que tiene claridad al respecto de este sendero. Y que desde el inicio les ha dado una guía de qué sí y de qué no. Y esas personas, como aquella a la que hizo mención Fernando Arbelo, ¿qué está ofreciendo? Si ni siquiera ha sido una facilitadora de metafísica mediocre, porque ni a mediocre llega. Porque de metafísica sabe poco y nada. Y lo puedo decir con completa seguridad. Y como organizadora de eventos, igualmente volvió a cometer los mismos errores que cometió en 15 años organizando eventos, porque nunca le ha salido uno solo bien. La última vez que organizó un evento con Rubén Cedeño antes de la pandemia, la acompañamos 2 facilitadores para encontrarnos que los equipos que habían alquilado para iluminación no servían, que no había comisión de guardia, que no había comisión de sonido, que no había comisión de proyector, de proyección. Han pasado 6 o 7 años de eso y están igual que antes. O estaban igual que antes. Porque son facilitadores mediocres. Porque cometer un error es una cosa. Puede ser ignorancia, puede ser no saber. Ahora, volver a cometerlo cuando te lo han señalado y te han dicho qué es lo que hay que hacer es estupidez. Y cuando ya lo has cometido media docena de veces, perdónenme, ya no alcanza ni el nivel de estupidez. Es mediocridad absoluta, es necedad, es menefreguismo, es decir, no me caliento, no me importa nada, me da igual. Pues bien, si sigues cometiendo los mismos errores de siempre, seguirás teniendo los mismos resultados de siempre. Y los equivocados son los que te señalan los errores. Muy bien, queridos amigos. Continuamos con el favor de Dios la semana próxima con Esplendor sin Límites. El próximo martes a las 19 horas los esperamos. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias, Buenas Fernando. noches, Buenas noches, Fer. Raúl. Muchas gracias. Chao.